Bueno, voy a compartir aquí un video. Vamos a ver si alcanzo. ¿Dónde estaba? ¿Se escuchan bien? Sí, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kankan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó y la libertad tu pueblo recibió. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kankan Adonai. Te alabaré, te ensalzaré, El Shaddai. Tantos años que se habló de la venida del Señor. La gente no quisieron ver ni al Mesías comprender. En su palabra estaba el plan, pero no pudieron entender. Y su obra se terminó cuando su hijo expiró. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kankan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kankan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. ¿Quieres saber el truco para pagar solo 20? Esa es publicidad política no pagada. Ahora sí. Bueno, la pastora Carmen no necesita mucha presentación porque es de la casa. El que sí necesita presentación es el primo acá. Mari, a que no adivinas quién es. Mariel, mi hermanita. Ya nos perdió la Mari. Bueno, No, yo estoy por acá, yo estoy por acá. a que no No, adivina pues quién es. dígale que se deje ver bien y yo Y no, miro. no lo ve ahí, no está viendo. Ay, no.
No lo saco. No hay que igualito a John Jairo, hombre. El hijo de Pedro. Ah, Ah, yo. no había que, Pedro no había que tener hijos tan grandes, pero bueno. Y tan guapos, ¿no? Imagínate. Igualito a John Jairo, el primo, sí. Bueno, Qué bueno saludarlo. Un abracito. después nos Igualmente, hablamos. saludos a todos. Bueno, yo sé que la pastora Carmen necesita acelerar el F-17. Eso. Bueno, pastora, muchas gracias por dejarse utilizar así. Yo sé que voy a quemar ropa, un impromptu, así en último momento, pero bueno, que la palabra siempre está a flor de labio para compartir. Y muchas Sí, gracias. Yo sé que el Señor, como siempre, ha sido especial con este grupo y esta mañana no va a ser la excepción. Así que bienvenida nuevamente. Ya gracias. la conocen, ella nos acompaña desde Lima y yo creo que ahí mientras la gente se va entrando, pues después les compartiremos lo que pierdan, lo que se pierdan, pero ya el tiempo es suyo. Amén. Doctora Carmen. Está grabado, felizmente. Gracias, gracias, Augusto. Gracias, Pastor Quique. De verdad que Dios tiene control de todo y eso lo sabemos cada uno de nosotros, ¿no? Para él ya lo sabía que íbamos a tener este tiempo de compartir. Y gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios porque siempre Dios tiene en nuestro corazón, desde que empezó los nombres de Dios, cuando íbamos a compartir, eh, yo dije, si me preguntan, yo quiero hablar sobre el Dios más que suficiente, hablar del Shaddai. Gracias por esa alabanza tan linda, Augusto, del Shaddai. Y, y bueno, así que la tenía preparada, la tenía preparada si en algún momento me decías sobre compartir sobre los nombres de Dios. Y hoy día voy a compartir sobre esto, ¿no? Sobre el nombre de Dios, el Shaddai. Creo que es uno de los nombres más hermosos que tiene el Señor y que realmente creo que nos va a hablar a cada uno de nosotros. Justo había puesto el texto Génesis 17:1 en la página de Orar sin Cesar, que dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Wow, esta palabra que no solamente es para esa época, sino creo que para cada uno de nosotros, ¿no? 99 años tenía Abraham en ese tiempo cuando se le apareció el Señor, se le apareció el Dios Todopoderoso y le dijo: yo soy el Shaddai, anda en mi presencia, ¿no? Y estableció, creo, esa alianza entre su pueblo y el Señor, ¿no? Y le dio la promesa, esta promesa de que el Señor nos iba a guardar, a multiplicar, y qué bendición, ¿no? Es realmente ese nombre del Shaddai es un nombre que de repente muchas veces nuestra mente no puede captar la inmensidad, ¿no? Es algo así como cuando nosotros no podemos entender la fuerza de la naturaleza, los tsunamis, los volcanes o huracanes, terremotos, no podemos entender esas fuerzas tremendas de la naturaleza, así como de repente las cosas que el hombre ha creado, ¿no? La electricidad, la energía, la fuerza motriz, eso de repente nuestra mente sí lo alcanza a creer, pero ¿saben qué? Esas son fuerzas finitas. Lo que Dios nos va a hacer entender y hacer comprender hoy es esa fuerza y ese poder de Dios que es infinito, infinito, ¿no? Esa es la gran diferencia entre las cosas que nosotros podemos ver, ¿no? Y las cosas que Dios nos va a hacer entender hoy, ese poder infinito de Dios, ¿no? Y es maravilloso el que nosotros podamos. Hoy día vamos a poder entender un poco sobre esto, sobre ese nombre maravilloso de Dios, el Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? El Shaddai es el Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente,
el de más poder que todos, el guardián de las puertas de Israel, el gran sustentador, bueno, y el que a mí me gusta y que siempre le digo y hablo al Señor, le digo el Dios más que suficiente. Imagínense ustedes todos los nombres que están concentrados en esta palabra que es el Shaddai, ¿no? El Dios más que suficiente, el Todopoderoso. Y nosotros podemos leer en la Biblia, a través de sus páginas, podemos ver que este nombre se repite muchas veces, ¿no? Y algunos dicen que es hasta 48 veces se habla en el Antiguo Testamento. Y lo mencionan mucho el Abraham, Isaac, Jacob. Pero también en algún momento podemos leer en el Nuevo Testamento que se habla sobre este nombre, ¿no? El significado del Shaddai es realmente lo que representa y encierra el poderoso nombre de Dios. Ese Dios a quien nosotros acudimos y vamos, ¿no? Lo maravilloso que antes no podíamos hacerlo, pero ahora tenemos esa gracia de poder ir delante de su presencia en cualquier momento, ¿no? Antes tenía que ir primero al sacerdote y el sacerdote no podía entrar así nomás al lugar santísimo, ¿no? Dicen que cuando entraba el sacerdote le podían cadenas y campanitas, porque si él no entraba completamente limpio delante de la presencia de Dios, moría inmediatamente, entonces tenían que sacarlo. Entonces, tenemos esa gracia ahora de poder ir delante de la presencia del Señor, delante de o sea, delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Dios, ese es el Shaddai, ese Shaddai capaz de proteger, de bendecir, de guiar, de guardar a todo aquel que se acerca. Entonces, nosotros tenemos que entender que nadie puede torcer o dominar el poder de Dios, ese poder que Él ejerce y el que toma control de cada una de nuestras vidas. Y conocer a Dios es experimentar de primera mano lo que es una total cobertura de su poder y la abundancia al sustentar a todos aquellos que están en sus manos o que nos dejamos moldear por Él, porque tenemos que estar en sus manos para que Él nos pueda moldear y pueda hacer las cosas realmente lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Creo que todos, cada uno de los que estamos aquí en este momento, hemos experimentado en algún momento ese poder transformador del Shaddai, del Dios más que suficiente. Todos estuvimos en algún momento fuera de su cobertura y llegamos a Él, así como los hijos pródigos. Llegamos con nuestras ropas manchadas, nuestras ropas sucias. Nadie puede decir que llegó sin nada al Señor. Realmente es una bendición el poder recordar de dónde el Señor nos sacó. Y yo me alegro cuando digo que Dios me sacó de ese pozo cenagoso para transformar mi vida. Y cuando Dios quiere transformar una vida, no solamente es la mía, sino es la de nuestras generaciones venideras. Entonces, qué lindo cuando el Señor nos saca de ese pozo, ¿no? Porque Él pone sus ojos, porque Él nos ve, Él nos buscó, Él es el que tiene control, Él es el soberano. Shaddai es el rey, ¿cierto? Y entonces nosotros tenemos que entender esto el día de hoy, de lo que Dios hace con cada uno de nosotros, el Dios más que suficiente. ¿Más que suficiente para qué? Para sacarnos del pozo, para limpiarnos, para cambiar nuestras vidas. Él es el más que suficiente para salvarnos que estábamos yendo camino a la muerte, ¿cierto?
pero Él le agradó y quiso sacarnos de ese pozo de la desesperación, o cuando estábamos corriendo hacia los caminos equivocados, pero Él es el que nos atrae con ese amor, con ese lazo de amor. Y realmente, si nosotros nos ponemos a pensar, todos estuvimos así. No hay uno que diga, no, yo estuve limpio completamente. Todos dice, por cuanto todos hemos pecado, todos. O sea, no hay uno que diga, no lo hice, todos. Entonces, ese Dios más que suficiente es el que se acerca a nosotros. Él se acerca a nosotros y nos llama con ese amor maravilloso que tiene, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que cuando hablamos con Dios, no es cualquier cosa, no es a cualquiera que nos acercamos. Tenemos que darnos cuenta que es el soberano, aquel que solamente con su palabra creó los cielos y la tierra. O sea, no hay nadie como Él. No tenemos que acostumbrarnos, sí, ya voy a entrar así como si nada. No, nos vamos a la presencia del Rey. Entonces, a mí me encantó cuando leí todo sobre la reina Esther, y cuando ellos tenían que prepararse para ir delante del rey. Un año preparaban a las doncellas para que estén delante del rey, y las limpiaban y las ponían en aceites y las ponían, o sea, hacían todo unas cosas que para limpiarlas y estén de forma maravillosa delante de la presencia del rey. Entonces, ¿cuánto más nosotros para estar delante de la presencia del Señor? Tener ese saber de que Él está allí y nos espera cada día, cada mañana, esperando de nosotros acercarnos al Rey. Entonces, cuando nosotros hablamos con Él, cuando buscamos de su presencia en medio de la oración, tenemos que saber que estamos delante del Todopoderoso, del más poderoso del mundo. A Él nos acercamos. No estamos hablando con uno de los poderosos que hay acá, no, sino con el más poderoso del mundo. A Él nos acercamos, ¿no? Entonces, el hombre y la mujer que se acercan a Él y doblan sus rodillas delante de su presencia, tenemos que saber que es Él, es nuestro Señor, es el Shaddai, el más que suficiente, el que tiene el control, el poder y que gobierna el mundo. Él gobierna el mundo. Él sabe todo nuestro pasado, el presente y lo que va a venir. Es Él, el único. Dios tiene al mundo en sus manos, querido grupo, y eso tengan que saber. Él es el que tiene en sus manos y Él es quien cuida de nosotros. Cuida de nosotros, cuida nuestras vidas. Entonces, qué lindo cuando nosotros podemos decir, como dijo Job en 42, dice, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Se imaginan eso? Nadie puede frustrar los planes del Señor. Muchas veces el enemigo quiere robarnos y quiere meter cosas en nuestras cabezas o frustrar los planes que Dios tiene. Pero yo he podido ver y puedo experimentar, queridos hermanos, de orar sin cesar, el poder de Dios, ¿no? No hay cosa que cuando el Dios pone los ojos en ti, Dios lo hace. No sabemos cómo, pero Él lo hace y hace cosas extraordinarias para que nosotros podamos ver las maravillas que hace el Señor. Entonces, tenemos que saber lo maravilloso que es el Señor y hace todas las cosas a favor de nosotros, a favor de su pueblo, a favor de los que lo buscan. Entonces, cuando leamos la palabra, tenemos el privilegio, es el privilegio de leer el mensaje que viene de parte del Señor. No es como leer un correo o un WhatsApp o un tweet, no. Es la palabra de Dios, es Dios hablándonos a nosotros. Cuando abrimos la Biblia, es eso.
¿no? Es Dios hablándonos, es Dios mismo, el más que suficiente aconsejándonos. Es aquel que sabemos que tiene control y autoridad en este mundo. Por eso que leer su palabra, estamos conociendo su voluntad. Estamos conociendo el plan divino que Él tiene para cada uno de nosotros y para lo cual hemos sido creados. Amén. Entonces, qué hermoso saber de que el Shaddai está en control de todo. Ese Dios más que suficiente que hace que nosotros podamos testificar, seamos testigos de lo que Él hace, de lo que Él hace. Ese es el propósito que tenemos cada uno de nosotros, que podamos testificar de lo que es Él, de lo que hizo y lo que seguirá haciendo con cada uno de nosotros, con nuestras vidas, con nuestras familias, con todo lo que nosotros realmente estamos pidiéndole al Señor. Somos testigos suyos delante de los hombres. Y eso tenemos, por eso que tenemos que ser esa luz donde vayamos. Aún sin palabras, aún sin hablar de repente en tu trabajo o donde estás, tenemos que ser testigos de que cargamos algo diferente a los demás. El gran yo soy, el Shaddai está con nosotros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que testificar de eso, ¿no? En Hechos 26, del 16 al 8 dice esto, ¿no? Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Wow, tremenda palabra, ¿cierto? Que el Señor hablándonos, ¿qué es? ¿Para qué el Señor? ¿Para qué el Shaddai se aparece delante de nosotros? Porque tenemos que ser testigos de lo que Dios ha hecho y lo que seguirá haciendo, porque hasta que estemos en su presencia, queridos hermanos, seguiremos siendo moldeados, seguiremos. No es que ya recibiste y ya estás completamente bien, no, tenemos muchas áreas en las cuales tenemos que seguir entregando a Dios y el Señor va a tener que seguir trabajando y moldeando. Entonces, tenemos por eso que tenemos una gran comisión, el de hablar de Dios a aquellas personas que aún no lo conocen y que realmente saber lo que Él representa y lo que puede hacer por cada uno de nosotros, testificar de su amor, testificar de su bondad, testificar del plan maravilloso que tiene con nosotros, ese plan primeramente de salvación, porque lo más importante es que podamos ser salvos. Lo demás va a venir por añadidura, pero el Señor anhela que nosotros podamos testificar, que no nos avergoncemos de decir quién es Él y de lo mucho que nos ama. Tenemos que compartir, porque ese es el deseo de Dios siempre, de que Él nos perdona, no interesa el tamaño del pecado, sea grande, sea inmenso, el Señor nos perdona, porque eso es lo que dice su palabra, que Él nos quiere perdonar. A todos aquellos que vienen a Él nos perdona, nos recibe con ese amor maravilloso, como cuando lo hizo con el hijo pródigo, que no le importó nada y el Señor, el Padre salió a su encuentro, Él salió al encuentro del hijo, ¿cierto? No le importó que estaba sucio, de repente que había estado embarrado allí, había estado comiendo con los chanchos, de repente con mal olor, no le importó. Así como lo recibió el hijo pródigo, así nos recibió a nosotros también y nos abrazó y nos dio su amor y nos cambió las vestiduras, nos sacó esos vestidos sucios y puso esos vestidos resplandecientes en cada uno de nosotros. Ahora el Padre ya no nos ve a nosotros
Ve a Jesús, ve a su Hijo. Ve a su Hijo cuando nos mira, no ve a Quique, no ve a Augusto, a Carmen. Él ve a Jesús. Esas vestiduras resplandecientes son de Él, de Jesús. No son nuestras. Las nuestras Él nos las quitó, es verdad. Pero ese Shaddai, el Dios más que suficiente, quiso que sea así, que nosotros podamos testificar de ese amor maravilloso y de su bondad. El hablar de esto, del deseo de perdonar, nos pone siempre en esta posición de ser esos agentes de salvación al servicio del Señor más poderoso del mundo. A Él es el que servimos, a Él es con quien estamos siempre y estamos rendidos a Él. Así que qué maravilloso nosotros poder saber de que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que cambió nuestras vidas, ese Dios todopoderoso que realmente, así como lo hizo conmigo, lo hizo con mis hijos, con mi familia, ¿no? Por eso, de verdad que a mí me encanta ver esa obra maravillosa que siempre pone el hermano allí del rescate a las personas perdidas. Yo me maravillo porque yo tuve así un hijo pródigo, lo que pasaron allí, yo sé lo que es eso, ¿no? De saber, sé lo que es tener un hijo que se estaba yendo camino a perdición, pero el Señor lo rescata de las garras del enemigo y ahora yo puedo decir, wow, cómo Dios, puedo ver a mi hijo ahora que está en España y me comparte de la palabra de Dios y digo, qué tal transformación, cómo Dios puede hacer cosas tan maravillosas. Por eso yo les digo, no limitemos al Dios más que suficiente, no lo limitemos. Dios hace cosas extraordinarias, pero solamente tenemos que creer. Tenemos que creerle a Él, no ver, no lo que nuestros ojos ven. Tenemos que creerle a Él, que Él es el más que suficiente, el que puede hacer. Estamos hablando del más poderoso del mundo, ¿no? Entonces, estamos hablando de ese Señor, de ese Dios que puede hacer cosas extraordinarias. Solamente tenemos que creer y confiar que en su tiempo, no en el de nosotros, en su tiempo, ¿no? Algunos puede demorar, puede ser rápido el cambio, puede ser así, como puede ser durar de repente un año, 5, 10. Así que es Dios el que tiene el control, ese Dios, el Todopoderoso, el Dios que es guardián, dice, de las puertas de Israel, nuestro sustentador. Sigamos creyéndole a Él, a aquel todopoder, sigamos creyendo, no dudemos, porque cuando dudamos, querido grupo, todas esas oraciones que pensamos que hicimos se van a ir al tacho, porque eso es lo que hace la duda. Pero cuando decidimos creer a Dios, creer en su palabra, creer en el Todopoderoso, que Él lo va a hacer, quitemos nuestras manos, porque a veces metemos nuestras manos queriendo hacer con nuestras fuerzas, querer ayudar, entre comillas, al Señor. Pero no, quitemos nuestras manos y dile, Señor, te entrego mis cargas. ¿No? Y yo les cuento algo así chiquito. Cuando mi hijo, el que le está hablando, mi hijo pródigo, el que fue pródigo, cuando yo estaba orando por él y estaba de rodillas llorando, Señor, ¿cuándo vas a hacer esto por él? ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo voy a ver? Y escuché claramente su voz, la voz de Dios que me decía, quita tus manos y déjamelo. Y yo me asusté horrible porque dije, ¿por qué? ¿Por qué voy a soltarla a mi hijo? ¿Por qué voy a soltarlo? Suéltalo y déjamelo. Y yo me asusté y dije, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué le vas a hacer? Decía, ¿no?
Entonces, solamente escuché eso, déjamelo. Entonces, ese día dije, te lo dejo en tus manos, y lo solté, y me quedé tranquila, y dije, bueno, voy a obedecer, quiero ser obediente y lo voy a soltar, ya no oro, no voy a orar por él ya, no, ni voy a orar siquiera, porque como Dios me dijo, déjamelo, lo dejé en sus manos. Y él en ese tiempo estaba viviendo en España, y decidí dejarlo en sus manos, y cuando después de un tiempo, pasó un tiempo, y mi hijo era muy rebelde, no quería saber nada del Señor. Entonces, en esa época, pero ya de chico él había escuchado la palabra, desde pequeño. O sea, la palabra de Dios estaba en su corazón. Cuando solté mis manos y dije, Señor, ya te lo dejo, ya no voy a, ni siquiera voy a tener temor de nada, haz lo que quieras. Y yo siempre hablaba con él por teléfono en esa época, y cuando después dejé de hablar un día, 2 días, 3 días, creo que esto ya se lo conté a Augusto o a Quique alguna vez, pasó una semana y no escuchaba nada de mi hijo, y después de un tiempo una señorita me llamó y me dijo, señora, ¿usted es la mamá de Alfonso? Sí, le digo, ¿qué ha pasado? Me dice, señora, su hijo ha sufrido un accidente, me dice, no. Y yo me quedé fría, ¿qué? Entonces, sí, señora, hemos encontrado su número acá y lo estamos llamando en el teléfono. No, ni siquiera el teléfono, sino que cuando él despertó, porque había estado en coma varios días, lo habían asaltado los moros allá, le habían quitado su teléfono, sus documentos, estaba como NN, no sabía quién era y había estado en coma. A él como no quería soltar su billetera en fin de mes, no quería soltar su billetera, le patearon la cara, y a él le han reconstruido la mitad del rostro, tiene platino en toda la parte del rostro del lado derecho, y le patearon tanto, y él perdió el conocimiento muchos días, estuvo en coma, y pero siempre Dios tiene un plan para todos. Justo nosotros acabábamos de regresar de España y no podíamos regresar nuevamente, comprar pasajes para ir a verlo, así que le pedimos ayuda a un primo que vive allá que lo vea, y él nos decía cómo estaba. Despertó casi después de una semana, reaccionó, y lo interesante de todo esto, estuvo un mes internado allí para recuperarse, y lo que él me dice, como me dijo mi hijo, después que yo pude conversar con él, y él me dice, lo primero que me dijo, mamá, yo me asusté cuando lo vi porque seguía hinchado, y lo primero que él me dice, mamá, lo vi por teléfono, y me dice, algo sorprendente pasó en ese hospital, me dice así, ¿no? Y yo le digo, ¿qué pasó? Entonces él me dice, tuve mi encuentro con Dios. Y ¿qué? ¿Cómo? Le digo yo, no tuve mi encuentro con Dios en medio de, porque yo desperté y no sabía ni los nombres de ustedes ni nada, pero poco a poco fue recuperando la memoria, y y me dice, tuve mi encuentro con Dios, pero lo más interesante de todo, me dice, ¿no? Es que todos los días venían unas señoras, me dice, ¿no? A, a alimentarme, porque como no podían abrir la boca, le ponían las cañitas y todo para darle de comer. Me alimentaban, y no te la pierdas, me dice, ¿no? Me leían la palabra todos los días, me dice así, ¿no? Ellas me leían, eran cristianas, me dice así. Y estas señoras me leían la palabra, me daban de comer, me limpiaban. Entonces, después del mes, me dice, no. Y yo le pregunto a las enfermeras, señoritas, quiero hablar con estas señoras que venían a verme. Y él dice, ¿qué señoras? Le dice la enfermera. Las que me atendían. No, acá te atendían solo las enfermeras. No, eran 2 señoras que me leían la Biblia, le dice, ¿no?
Y ella le dice, no puede ser porque no dejamos entrar a nadie, le dice así, ¿no? No, sí habían 2 señoras. Disculpe, señor, le dijo, no, acá nadie podía entrar porque estaba en cuidados intensivos y solamente entraban las enfermeras y nadie le leía la Biblia, me dice, ¿no? Entonces yo le digo, hijo, me dijo, sí, mamá, tus oraciones, y yo sé que eran de repente unos ángeles que venían a compartirme, a hablarme de la palabra de Dios. Entonces, yo ahí me acordé de lo que me dijo el Señor, que me dijo, suéltalo, déjamelo a mí. Que yo no pensé que le iba a dar con palo tan fuerte para que él reaccione. Y de verdad que ahora yo lo veo, han pasado de esto ya muchos años. Y él regresó a España. Ahorita está 8 meses ya allá y él me dijo lo siguiente. La primera vez que vine, mamá, a España, yo era un hombre que no conocía de Dios, que estaba rebelde. Por eso quería regresar nuevamente, pero voy a regresar con otro espíritu. Voy a regresar con el Señor. Y yo sé que Dios va a restaurar todo lo que la oruga, el saltón y el revoltón quiso quitarme. Por eso es que regreso. Y cuando le escucho, cuando hablamos todas las mañanas, él nos llama a las 6 de la mañana, porque allá son las 12 del día, nos llama a las 6 de acá. Y él es el que nos comparte la palabra. Él nos dice, mire, este es lo que he aprendido, el devocional, porque está haciendo unos estudios en la iglesia allá de liderazgo. Se ha compenetrado mucho allá en la iglesia. Entonces, yo digo, Señor, eso es lo que tú haces. Ese es el Dios más que suficiente que nosotros conocemos. El Dios más que suficiente que sabe qué es lo que va a hacer con cada una de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros hijos. Por eso es que hay que seguir creyéndole a Él, creer que Él es el que va a hacer, Él es el que restaura lo que estaba sin vida, lo que estaba muerto, así como cuando resucitó a Lázaro. Ese Dios más que suficiente lo llamó de la muerte, 4 días muerto. Y ya decían, hasta pesta, ¿cómo cómo vas a resucitar? Pero ese es el Señor que resucita nuestros sueños, querido grupo. No dejemos de soñar. Resucita nuestra economía que de repente está muerta. El Señor es el que se resucita. En ese Dios más que suficiente que nos llama de lo que estaba muerto, Él lo resucita. A Él es el que tenemos que creer. En Él es el que tenemos que seguir confiando, en ese Dios más que suficiente para hacer lo que nosotros creemos que es imposible. ¿Qué es lo que estás orando? ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Por quién? ¿O qué? De repente estamos sin trabajo, de repente la economía está muy baja, de repente necesitamos algo por nuestras familias, nuestro esposo, nuestros hijos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es por quién estamos pidiendo? Pues tenemos a ese Dios más que suficiente. Tenemos al Todopoderoso. Vayamos a su presencia con esa reverencia, con ese respeto, ¿no? Muchas veces uno dice, sí, Dios es mi pata y Él me escucha, pero no, Dios no es tu pata. Acá dicen pata a los que son amigos, muy amigos. Nos creemos con mucha confianza, sí, Él me escucha, Él es mi chochera. Muchas veces se escucha así, pero Él no es tu chochera, Él no es tu pata, Él es el Rey. Él es el Rey de Reyes. Y así tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que acercarnos con esa reverencia de saber de que estamos delante de su presencia. Cuando nosotros vamos y estamos invitados de repente oye, el presidente te ha invitado. Cuando te dice el presidente te ha invitado al palacio, ¿cómo vas?
¿Cómo te presentas? ¿Cómo te preparas? ¿Te vas como sea? No. Pues nosotros tenemos el privilegio de ir cada día a la presencia, al altar de Dios. ¿Cómo es que vamos al altar de Dios? ¿Cómo es que nos presentamos delante de Él? Él está esperándonos, es verdad, pero tenemos que ir a su presencia, no como cualquier cosa, sino saber de que estamos delante del Todopoderoso, del Shaddai, del Dios más que suficiente, para ponerle delante de su presencia todo lo que de repente nos estamos esperando, orando. Y lo único que yo les digo, crean, porque al que cree todo le es posible. Crean que si nosotros oramos, Él escucha, el Señor escucha. Él está aquí en medio nuestro, está con nosotros. Así que le doy gracias a Dios por este tiempo, gracias porque me ha permitido compartir esta pequeña reflexión, pero yo creo que es el hablar del Todopoderoso. Tendríamos que tener muchas horas quizás de hablar por Él, hablar de Él, de quién es. Y cada uno de nosotros ha experimentado el poder de ese Dios maravilloso. Así que sigamos firmes, sin dudar, sigamos adelante. Y quisiera de repente orar en este momento para terminar lo que ustedes pueden seguir todo lo que quieran, de verdad, pero quiero darle gracias a Dios. Gracias, querido Pastor Quique, Agustito, por permitirme compartir este tiempo. Amén. Amén. Amado Dios, Señor, gracias. Gracias, Dios, porque nos das este privilegio de poder compartir, Señor, un poquitito de lo que tú eres, Señor. Oh Dios, que siempre tengamos ese corazón reverente ante ti cuando nos presentamos ante el Rey, ante el Señor de señores, ante el Todopoderoso. Señor, reconocer que no hay nadie como tú, Señor. No hay, no existe. Tú solamente hablas y se hace, Señor. ¿Quién contra ti? ¿Quién, Señor? No hay nadie como tú. Oh, mi Dios, gracias. Gracias porque nos permites estar, Señor, en este tiempo aquí donde todos o más están reunidos en tu nombre. Dices, tú estás aquí en medio nuestro. Gracias, Dios, por permitirnos compartir en esta mañana, Señor, tu palabra. Señor, porque, Señor, ese es el privilegio que nos das a nosotros, los hombres, de poder hablar de lo que tú eres, Señor. Te bendecimos en esta mañana. Señor, bendigo a cada una de las personas que está aquí en este grupo. Mi Dios, cada uno es un mundo completamente diferente. Cada uno tiene sus peticiones, sus oraciones. Yo te pido que seas tú, Señor. Señor, que no tardes en responder cada una de esas oraciones que mis hermanos están haciendo. Tú las conoces, tú sabes cuáles son. Sé tú, mi Dios, haciendo ese milagro maravilloso, Señor, respondiendo cada oración. Gracias, mi Dios, gracias por este tiempo hermoso, gracias por permitirme compartir de ti, Señor. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, Carmencita. Tremendo. Amén. Es Amén, amén. una continuación de lo que el Señor está haciendo, y casualmente anoche que él se tuvo que salir un momentico, el primo, y anoche venía conversándole precisamente de eso. Que la palabra de Dios dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Hasta que uno no hace esa transición de entender que Él es el Todopoderoso, de los planes que Él tiene para nuestra vida, que tiene planes de bien y no de mal, cuando uno no va, yo no sé cómo uno sobrevive, la verdad que inclusive por ahí
le mencioné, a mí me gusta mucho la poesía y nosotros teníamos un poeta muy famoso en Colombia, medio existencialista él, pero pues profundo. A él lo que le faltó fue conocer de Dios, pero no deja de ser profundo, ¿no? Pero él hablaba en una de esas estrofas mágicas que él escribía, decía que el mal de él era estar a tienta, eh, solo sin lazarillo bajo el azul del cielo. Su pena estar a sola errante en el sendero y el peor de sus males, no conocer la vida. Se llama Porfirio Barbacoa. Y cuando no conocemos del Señor, del Todopoderoso, nosotros vamos, como decía Porfirio Barbacoa, a tientas en la vida, ciegos sin lazarillo. Y no es hasta que, y yo siempre me pregunto, ¿cómo alcanzamos a sobrevivir? Porque fuera de la voluntad del Señor, Él es el Todopoderoso y Él siempre está ahí cerca a nosotros tocando la puerta, solo para que nosotros la abramos y Él pueda cenar con nosotros. No es camino de rosas, pero no hay otro camino. Cuando uno emprende este viaje, es un viaje mágico y cada día está uno a la expectativa de cosas buenas, pero Él es el que está en control. Él es el autor de la vida. No quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces le decía al primo esa parte de que anteriormente uno iba como sin ningún norte, a la merced de la misma vida, lo que él quisiera hacer la vida con uno. En este caso el diablo, porque él es el que está toda hora especulando, metiendo las manos por ahí y manteniendo a la humanidad dormida. Pero hasta que no venga uno a ese conocimiento del Shaddai, de ese Dios vivo, de ese del creador del universo, el poderoso, es que nos quedamos cortos al describirlo. Afortunadamente tenemos ese mediador que es Jesucristo y el por el cual nos da ese acceso, pero no debemos tomar eso a la ligera. Viene que Jesucristo hizo su obra perfecta por nosotros para que nosotros tuviéramos acceso a ese lugar santísimo, a la presencia de Dios. No lo tomemos a la ligera. Estamos hablando no de un poderoso, estamos hablando del más poderoso, el que con su palabra hizo y fue hecho. Entonces, si tenemos el privilegio, el compartir en este momento a través de esta plataforma y traer a memoria todas estas, por allá dice el Salmo, y traer a la memoria los hechos poderosos de Dios, de dónde nos ha sacado, hasta dónde nos ha traído y hasta dónde nos va a llevar, porque camino largo nos espera. Entonces, pero es muy maravilloso. A mí me habló y fue como un empalme que hiciste esta mañana del tema que venía conversando con el primo anoche, que fue una cita divina, un tiempo maravilloso. Y no pensé que iba a acompañarme a la iglesia porque anoche estábamos de servicio, usualmente en la iglesia a la que yo asisto aquí en Miami. Cuando es festivo, el lunes es el día de el memorial, de recordar nuestros soldados caídos. Y debiera ser un día festivo para todo el mundo, porque todos los países, alguien siempre ha sacrificado en aras de la libertad. Nuestras Fuerzas Armadas han sacrificado mucho y hemos puesto muchas vidas. Entonces, hacemos ese servicio los viernes. Pues, ayer iba para allá, el primo me llamó y aquí está conmigo. Entonces fue maravilloso, pero de eso precisamente yo le estaba compartiendo. No es hasta que uno llega al entendimiento de que estamos hablando con el autor, el creador de la vida, y hay veces simplemente lo dejamos en segundo plano, como solíamos decir, no nos queda sino más que orar. Y al contrario, ese no es el último recurso, ese es el primer recurso para que todas las otras cosas caigan en su lugar preciso. Así que muchas gracias, Carmencita, y siempre por estar dispuesta a, a compartir. Y de eso se trata, de tener una palabra fresca y eficaz a flor de labio para compartir al pueblo de Dios. Altamente agradecido con lo que el Señor está haciendo.
Así que un fuerte abrazo. Yo sé que estás corriendo, nosotros también estamos corriendo. Vamos a recoger la novia de él al aeropuerto. Tiene que ir a chequearse, a salir del hotel. Entonces estamos aquí también un poquito cortos de tiempo, pero a la misma vez muy contentos porque el Señor tiene todo bajo control. Un fuerte abrazo. Gracias, pastora. Gracias, mi general. Gracias, Ricardito. Y gracias a todos. Ricardito, ¿algo más o alguien que quiera comentar algo? Nosotros vamos a ir avanzando, pero ahí seguimos escuchando. No, no, brevemente nomás, agradecerle a Carmencita, a Alfonso, siempre esa disposición de servir al Señor en todo tiempo, en todo momento, y yo sé que tienen ocupaciones, pero grande es el Señor porque hoy nos ha regalado una linda palabra y conocer siempre los nombres del Señor, conocer sus atributos, su carácter, nos ayuda muchísimo a conocerlo más y a amarlo cada día más y ser más dependientes de Él. Y me encantó cuando dijo que la reina Esther, ¿no? Que para poder entrar en la presencia del Señor y todas esas damas se preparaban, ¿no? Todo un año para poder tener acceso a un rey humano, ¿no? Un hombre célebre y todo, pero humano. Y muchas veces nosotros descuidamos y entramos ligeramente a la presencia del Señor o vamos a un lugar donde se le va a rendir culto y no nos vamos preparados y lo vemos como una rutina. Pero lo que debemos hacer es saber de que vamos a ver al Todopoderoso, al omnipotente Dios y debemos ir con ese corazón preparado, ¿no? Así como el mismo Señor dijo en Génesis, lo que mencionó Carmencita, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Eso es lo que el Dios quiere con nosotros. Que Dios los bendiga, no me extiendo más, sé que tienen prisa. Que Dios los bendiga. ¿Quieren Saludos saludar? al primo. Un ¿Cómo momento, estás? Qué gusto. Quique, muchas gracias. Quería aprovechar pues como la oportunidad aquí que están todos y para agradecerles la invitación aquí al primo, abusando de, de su confianza un poco. Eh, pero en realidad yo pienso que, me decía el primo, Dios hace sus cosas en su debido momento y, y en algunos momentos uno tiene como una ansiedad, como una zozobra que no sabe interpretar y de pronto está necesitando ese tipo de cosas. eh, y me ha servido mucho el espacio de ayer, el espacio de hoy, como escuchar la palabra y tener esa gratitud y saber que hay siempre alguien arriba que nos está guiando. Eh, a veces como no estoy conectado constantemente con Dios, le atribuyo uno como las cosas a la suerte, pero en realidad se pone uno a analizar y a escuchar ese tipo de cosas y puede uno decir, venga, no es suerte, o sea, Dios nos está trazando el camino. Y lamentablemente, como lo decía Carmen, esperamos como a que Dios nos dé una sacudida para caer en cuenta de eso. Espero que no me tenga que sacudir fuerte, que venga yo por voluntad propia, que no me coja palo, pues, como le tocó al hijo de Carmen, por favor, pero sí, definitivamente me ha brindado como tranquilidad el escucharlos, el compartir el espacio con ustedes y no quería irme sin desconectarme sin agradecerles eso. Y una sola cosita, Agustito, ¿recibió a Cristo ya? Camilo, pues la mamá está orando, la mamá dice que ella está en España y así Pero asiste a la iglesia. ¿puedes hacer una oración conmigo para abrir tu corazón a Jesús? Sí, 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 claro. Tú solamente repite con todo tu corazón, no queremos ni avergonzarte ni nada. Este es el primer milagro que Dios va a hacer en tu vida. ¿Cuál es tu nombre? Camilo. Camilo. Es el primer milagro que Dios va a hacer en tu vida, de los muchos que vas a poder ver.
que este milagro no es solamente para ti, es para tus generaciones, y vas a poder ver a tus hijos y a los hijos de tus hijos bendecidos, porque eso es lo que el Señor quiere. Así que solamente dile esto: Padre, tú Padre, reconozco reconozco mi necesidad de ti, mi necesidad de ti. reconozco Reconozco que he pecado, que he pecado, pero tú has venido pero tú has venido para limpiarme de toda maldad. para limpiarme de toda maldad. Yo reconozco Yo reconozco que te necesito, Jesús. que te necesito, Jesús. Te abro mi corazón Te abro mi corazón y de hoy en adelante y de hoy en adelante quiero seguirte quiero seguirte y quiero servirte. y quiero servirte. Te doy gracias Te doy gracias porque desde este momento que desde este momento tú eres mi Padre tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. y yo soy tu Hijo. En el nombre de Jesús, En el amén. nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Yeah. Gracias. Yeah. Amén. Camilo, Camilo, una Hay palabra. fiesta en el cielo. Hay Hay fiesta en el cielo. Así como dice, mira, en su multiforma el Señor ha escogido atraerte a Él con lazos de amor. Así es. A otros los ha hecho de otra manera, así como nos contó Carmencita, pero tú has sido privilegiado, que el Señor Dulce ha hecho que tú lo reconozcas como tu Señor y como tu Salvador. Así que tu nombre está escrito en el libro de la vida y nos vamos a encontrar allá en el cielo. Que Dios te bendiga mucho. Eso espero. Si antes no nos encontramos en Perú. Eso, ven. Ay. Dios los bendiga, me voy feliz, de verdad. Que Dios te bendiga, Camilo. Algún Fuerte momento abrazo nos para podemos todos. encontrar. Que Dios te Saludos, bendiga. Y Agustito. Saludos, recuerda Quique. este día. Recuerda este Gracias, Chao, día. gracias. Carmencita. Hasta Chao. que Dios le bendiga. Mira, ve, hasta una persona el Señor te ha regalado una corona más. Que Dios te bendiga Amén, mucho. amén. Amén. Adiós, adiós. Chao, chao. Ahí tiene un buen maestro, Augusto. Vamos, Augusto. Bueno, mi general, permiso para romper filas. Pedro, bendiciones para todos. Saludos. Alfonsito, nos Para todos. vemos. Dios me los bendiga. Dios los bendiga Bendiciones siempre. para todos. Chao. Bendiciones.